Amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición, este nuevo tiempo en victoria, donde nos podemos deleitar fielmente en la preciosa palabra de nuestro Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, mis amados, el resultado de la fe. Y es que muchas veces, mis amados hermanos, decimos tener fe, pero los resultados no evidencian que tú genuinamente le has creído a Dios. Y yo quiero que tú pienses en eso. Si lo que tú dices creer en el Señor, si la confianza que dices tener en Dios, efectivamente tiene un resultado sobre tu vida donde se evidencia claramente que sí fuiste capaz de confiar, de descansar en la promesa del Señor. Así que yo te quiero mostrar unos ejemplos a través de la palabra para que nos veamos confrontados en esta mañana. Si realmente nuestra fe se está evidenciando, si realmente tú estás viendo resultados de la fe que dices tener en el Señor. Por eso quiero que mires en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, vamos a estar observando el verso 7 en adelante, Hebreos 11, verso 7. Y dice la escritura, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero que pienses en ese momento donde Dios le dice a Noé, la tierra será destruida por un diluvio y ahora tú debes construir un arca para que seas salvo tú y tu casa. Por eso la escritura dice acá que Noé fue advertido. Es decir, Dios habló solo sobre lo que habría de venir, pero en Noé estaba si él obedecía a Dios y si él iba a construir esa arca. Me gusta que la palabra dice que fue advertido por Dios de cosas o acerca de cosas que aún no se veían. ¿Quién iba a imaginar en aquel entonces que sobre la tierra iba a llover? ¿Quién iba a imaginar en aquel entonces que la tierra sería destruida por un diluvio? Cuando la naturaleza recibía su alimento a través del rocío que caía cada mañana, pero nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Pero Noé escuchó la voz de Dios, y aunque sus ojos no estaban viendo lo que Dios le estaba advirtiendo, la escritura dice que él preparó el arca con temor en su corazón. Es decir, cuando confiamos en Dios, cuando sabemos lo que Dios nos está advirtiendo, nuestros ojos no necesitan verlo. Inmediatamente el temor de Dios va a estar en nuestros corazones. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que Cristo está por regresar por la iglesia, sabremos que vendrá un tiempo de tribulación cual nunca la hubo ni la habrá sobre la faz de la tierra. No necesitamos verlo. Cuando yo leo esto a través de la palabra, el temor de Dios llega a mi corazón. Y eso me lleva a hacer y a predicar lo que Dios me ha dicho. Así parezca locura, así mis ojos no lo estén viendo. Pero yo creo esa la palabra de Dios. Y ese temor reverente que vino a la vida de Noé lo llevó a preparar esa arca. Más de 100 años demoró él construyendo el arca. Escucha lo que te estoy diciendo. Más de 100 años. La gente tal vez lo miraría y lo tildaría de loco y diría, este hombre es un absurdo que está haciendo, está perdiendo su tiempo. Su familia aún en momentos le ayudaba, pero tal vez su familia lo miraba y decía, ¿qué hace mi padre, mi esposo haciendo esto? Tal vez dirían su esposa y sus hijos, sin creer fielmente a lo que él estaba haciendo. Pero es que Noé estaba creyendo en el Señor y el resultado de su fe hizo que no solamente él, sino los suyos fuesen salvos. La palabra dice además algo más, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe que él colocó
en el Señor condenó al mundo, porque los demás no quisieron creer. Cuando la palabra dice que por esa fe condenó al mundo, no es que Él fuese el causante de que la humanidad se perdiese, no, ellos se perdieron por su incredulidad. Porque Noé fue diferente, porque él fue capaz de creer a Dios y de construir esa arca, aunque sus ojos no estaban viendo lo que Dios le estaba diciendo. Y eso es algo impresionante, iglesia. Eso es algo que nos hace pensar, que nos llama la atención. ¿Cuál es el resultado de tu fe? Si tú dices creer al Señor, estás haciendo las cosas que Dios te está mandando a hacer, aunque tus ojos no las estén viendo. Es algo impresionante. En la carta a los Hebreos, allí mismo, capítulo 11, verso 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham se encontraba muy bien allí en su territorio, tenía riquezas, estaba con su esposa. Pero un día Dios le dice, vete de este lugar, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, sin refutar lo que Dios le estaba diciendo, sencillamente toma lo suyo, a su familia, y él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué movimiento de esa fe en la vida de este varón? O sea, qué impresionante lo que la palabra nos muestra, porque él obedeció a Dios, obedeció al mandato del Señor. Si él no hubiese salido de ese lugar, pues la promesa de Dios no habría tenido cumplimiento. De él iba a venir Isaac, de Isaac iba a venir Jacob, de Jacob llegarían las 12 tribus de Israel, que sería el pueblo numeroso como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero porque Abraham fue capaz de creer. Porque él fue capaz de salir de su tierra y de su parentela. A veces Dios demanda de nosotros pasos de fe. Que seamos capaces de creerle. Y ten la seguridad que cuando tú obedeces a la voz de Dios, Dios te llevará a cosas grandes. De lo contrario vas a seguir exactamente en lo mismo. Sumergido en lo que ya tienes, creyendo que lo que ya tienes es lo que el Señor tenía preparado para ti, pero Dios tenía preparado muchas más cosas para Abraham. No solamente eran materiales, eran espirituales. Era el hecho de tener ese hijo en su vejez con su esposa Sara, que iba a ser Isaac. Ver la gloria de Dios, ver la provisión de Dios, ver la manifestación de Dios aún en medio del desierto, darse cuenta de que el Señor estaría con ellos. Pero a veces tú estás allí encerrado, Dios te está diciendo sal, Dios te está diciendo da ese paso de fe, pero tú estás atemorizado. Si tus ojos no están viendo con certeza hacia dónde vas, no das un paso. Y eso no es fe, por eso el tema de esta mañana es el resultado de tu fe. Si tienes una fe genuina en el Señor, eso te llevará realmente a creerle al Señor, a salir aún, aunque no sepas a dónde vayas, pero sabiendo que es Dios el que te ha dicho, sabiendo que es el Señor que te ha dicho mi presencia irá contigo, como se lo dijo a Moisés y te dará descanso. Cuando Dios envía a Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, por favor. O sea, él necesitaba tener la convicción de que solo era la presencia de Dios sobre su vida, y eso era más que suficiente. Y nosotros tenemos la presencia de Dios, y sabemos que Dios nos quiere llevar a hacer muchas más cosas para su gloria y para su honra, pero a veces tú estás encerrado, atemorizado, y no das ese paso de fe. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vas a ver el resultado de tu fe si no eres capaz de creerle a Dios? Los momentos más difíciles, iglesia, son los momentos donde nuestra fe es probada. Y ahí es donde tú tienes que manifestar que eres capaz de creerle a Dios. Ese momento de ese horno ardiente que sientes que te quemas, es el momento claro en el que tú debes determinar tu fe
y entregar tu vida y tu corazón al Señor diciéndole: Padre, yo creo en lo que tú me has dicho. Abraham fue capaz de hacerlo y salió de ese territorio sin saber a dónde iba, solo confiado en Dios. Dios hará muchas veces eso. No solamente es de un lugar a otro. Es el momento en el que la enfermedad toca tu vida, es el momento en que la escasez viene sobre tu casa, los problemas económicos, es el momento en que la familia entra en conflicto, los padres con los hijos con los padres. Ahí es el momento de levantarte y de creer al Señor sin saber hacia dónde vas, pero confiado plenamente en Dios, sabiendo que el Señor estará contigo, sabiendo que verás la gloria de Dios. Y Abraham vio la gloria de Dios, vio la gloria del Señor definitivamente. Allí en el verso 17, quiero que vayas a Hebreos 11, Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recuerda que Sara, en un comienzo, cuando recibe la noticia, ella se ríe dentro de sí. Dice la escritura: porque tuvo miedo. Y la carta a los Hebreos nos aclara y dice que ella le creyó a Dios, ella finalmente le creyó al Señor. Ella tuvo fe para creer que podría concebir ese hijo y a los 9 meses dar a luz ese hijo. Y es impresionante que por esa fe Sara recibió esas fuerzas para concebir. Era una mujer anciana. Era ya una mujer que le había cesado la costumbre de las mujeres, pero Dios hace un milagro en la vida de ella. Pero la palabra me está diciendo que por esa fe, por la fe que ella tuvo, Sara pues pudo recibir esas fuerzas. La fe te lleva a recibir fuerzas sobrenaturales de parte del Señor. La fe te lleva a que tú hagas lo que no creías que era posible, a continuar adelante, a esforzarte, a ser valiente, a sacar fuerzas para sacar a tu familia adelante, tus hijos adelante, para que ellos puedan ver un varón, una mujer fortalecidos, llenos plenamente del Espíritu Santo de Dios, que le creen al Señor. Imagínate esta mujer a los 90 años dando a luz. Qué impresionante, imagina la escena. Pero ¿quién era el que estaba ahí? El Señor. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque esta mujer fue capaz de creer a Dios, de que Él estaría con ella. Y tú y yo debemos ser capaces de creer en esto, iglesia. Capaces de creer que el Señor efectivamente está con todos nosotros. Hoy tal vez tú te sientes sin fuerzas, pero si tú crees en el Señor, Él te renovará tus fuerzas. Te dará fuerzas como las del búfalo, te dará alas como las de las águilas. Cuando tienes fe habrá un resultado y nuevas fuerzas vienen de parte de Dios para que tú continúes adelante. Tal vez en muchos momentos del camino tú has sentido desfallecer y no poder más, pero ahí el Señor viene y Él retoma tu vida y te da esas nuevas fuerzas. Si Dios fue capaz de darle esas fuerzas a esta mujer para dar a luz, ¿qué no será capaz de hacer con todos nosotros cuando somos capaces de creerle? Solamente debes creer. Por eso iniciaba este mensaje diciéndote: tú y yo que decimos tener fe, ¿cuál es el resultado? No es solamente decir yo creo en el Señor, no, tiene que haber un resultado. O sea, es una consecuencia directa de nuestra fe. Dios hará algo, Él se glorificará, Él mostrará su poder, pero no puedes estar diciendo yo le creo al Señor y que nada suceda en tu vida. Algo está mal, y lo que está mal es que aunque tú digas que le estás creyendo, en lo profundo de tu corazón no lo estás creyendo. Solo reflexiona hacia ti mismo. El verso 17, estoy en Hebreos 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Qué impresionante la fe de Abraham. Lo llevó a ofrecer a su unigénito. Lo llevó a entregar lo que más amaba.
Es que cuando tú eres capaz de creerle al Señor, tú lo vas a dar todo por el Señor, todo por Cristo. Tú vas a entregar aún lo que más amas, sabiendo que Dios es poderoso, que Dios se va a glorificar, que Dios va a estar contigo. O sea, es entregarlo todo al Señor. En la misma carta a los Hebreos lo está diciendo y muestra que aún era Dios poderoso, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, esa era la fe de Abraham. Él decía, si Dios me pidió a mi hijo y tengo que degollarlo, tengo que matarlo, Dios tiene el poder para levantarlo aún de los muertos. Imagínate eso. ¿Hasta dónde llegaba su fe? ¿Cuál fue el resultado de su fe? Que Dios colocó pues ese carnero para ofrecerse en sacrificio en lugar de su hijo. Dios mismo tuvo que detener la mano de Abraham, diciéndole, detente, Abraham, ahora conozco que temes a Dios. Pues Dios ya lo sabía, pero lo llevó al punto, al límite. Dios nos va a llevar al límite muchas veces, al extremo, a ver cuál es el resultado de tu fe, en qué manera tú dices creer a Dios. Él te va a llevar al límite, porque necesita probar lo que hay en nuestro corazón. Pero algunos en medio de su dificultad inmediatamente niegan lo que más ama, o sea, niegan a Cristo, niegan su fe, niegan su esperanza en el Señor, creen más en las cosas de este mundo que en lo que Dios mismo nos ha dicho en su palabra. Y yo quiero decirte con mucho amor en esta mañana, cree a lo que Dios te ha dicho, no creas a lo que el mundo te dice, cree a lo que Dios ha dicho en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y lo hará. Él lo prometió y lo cumplirá. Es una palabra fiel. Sus promesas son en el sí y en el amén. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios prometió cuidarme, Él me cuidará. Si Dios prometió sustentarme, Él me sustentará. Si Dios me prometió levantarme, Él me levantará. Si Dios me dijo, si te humillas, te exaltaré. Pues cree que si te estás humillando delante de Dios, Él te va a exaltar. Pero créele a Dios, a su palabra. Ese era el Abraham que yo veo acá en la palabra. Alguien que fue capaz de creerle plenamente al Señor y llegar al límite. Pero salió en victoria, salió en bendición, así como tú saldrás en bendición. Si eres capaz de creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termino con esto, mis amados. Mira lo que dice el verso 21. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La palabra me está mostrando acá cómo en el Señor, obviamente, ¿sí? José al morir mencionó que Israel volvería a salir, obviamente, allí de Egipto. ¿Cómo no quedarían obviamente esclavos? O sea, él lo llevaba a pensar que su pueblo estaba en Egipto y mientras José estuvo, pues el faraón que estaba era un hombre que estaba confortado, que aceptaba a José, que amaba a José y por consecuencia amaba a su familia y a su pueblo. Pero José murió, el faraón murió. Y subió un nuevo faraón, y ese faraón iba a esclavizar totalmente al pueblo israelita. Pero la fe que tenía José lo llevó a mencionar y a decir, ellos no se van a quedar aquí para siempre. Ellos saldrán, serán libres como pueblo de Dios que somos. Cuando yo veo esto en la palabra, eso me lleva a ver hacia el futuro, a ver mis generaciones. Y quiero ver a mis generaciones hasta el día en que Cristo venga entre las nubes, generaciones que amen a Dios, generaciones que sirvan al Señor, generaciones que estén entregadas plenamente al amor de Dios en sus vidas, en sus corazones. La fe me lleva a pensar que los míos, los tuyos,
estarán apartados para Dios. Que en medio de esta generación perversa y maligna habrá la luz de Cristo en el corazón de los nuestros. Que las tinieblas jamás van a prevalecer sobre la luz. Que mientras haya una luz encendida en el corazón de un hombre, una mujer que ame a Cristo, las tinieblas nunca van a prevalecer. José fue un hombre que amó a Dios, temeroso de Dios. Su obediencia, su lealtad, la esperanza que siempre tuvo en el Señor, los sueños que Dios le reveló, y aunque él veía con sus ojos cosas distintas, nunca lo llevó a reclamarle a Dios, a dudar en su corazón. Por lo contrario, él permaneció firme, y eso hizo que él llegase a Egipto y fuese uno de los más grandes de Egipto. Eso hizo que su familia pudiese llegar allí, y en medio de esos años de escasez, su familia tuviese provisión, bendición. ¿Y sabes quién era la familia? Pues su padre era Jacob, sus hermanos eran el resto de las tribus de Israel. Porque cuando confiamos en Dios, cuando dependemos de Dios, el resultado de nuestra fe nos llevará a ver un futuro glorioso para los hijos de Dios. Así el mundo está en un desorden terrible. Los hijos de Dios marcarán una diferencia porque el Rey está con nosotros. Porque no dependemos de una economía, no dependemos de un presidente, de un gobernante, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Por eso sus hijos son luz en esta tierra, por eso sus hijos somos la sal de esta tierra. Somos los que hacemos que esta tierra se preserve cuando la iglesia sea quitada, cuando sus hijos sean quitados de esta tierra. Ahí sí el juicio de Dios vendrá sobre todo habitante en la tierra. Pero mientras su iglesia esté en esta tierra, habrá esperanza. Así que nosotros debemos tener esa fe para creer que nuestros hijos serán benditos, que nuestros nietos serán benditos, que nuestras generaciones estarán en la bendición de Dios. Sabemos que el Señor está cerca, pero no sabemos con exactitud cuánto tiempo puede pasar. Pueden ser meses, pueden ser años. Pero mientras Él regresa, sus hijos confiarán plenamente en que no estaremos esclavos de este mundo, como lo estuvo Israel en algún momento de Egipto. Ellos saldrían libres, Dios los sacaría con mano poderosa de Egipto y mostraría su gloria a todos los pueblos de la tierra. Y es que cuando hay hijos que confían en el Señor, Él muestra su gloria a todos los que están a nuestro alrededor. Mi pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿cuál es el resultado de tu fe? Solo reflexiona y dile al Señor: yo quiero ser ese varón, esa mujer capaz de creer, Dios, que tú todo lo puedes, que tú todo lo haces. Señor, gracias por este tiempo, Dios, por tu bendición en esta hora. Yo quiero entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, y quiero pedirte, Dios amado, en el nombre de Jesús, que no sean solo palabras, que no sean solo hijos e hijas tuyas diciendo creemos en ti, confiamos en ti, pero que no hay resultado en su fe. Hoy levanta varones y mujeres que crean, que sean capaces de creer a ti, a tus promesas, que sean capaces de creer a todo lo que tú nos has dicho a través de tu palabra, sin dudar un solo instante. Y si la duda ha venido a tu corazón, hoy dile: Padre, perdóname. Deséchala de mi mente, deséchala de mi corazón. Yo solo quiero confiar en ti. Yo solo quiero depender de ti, Señor. Yo solo quiero rendirme hoy a tus pies y decirte: Padre, yo te creo, que aunque mis ojos no estén viendo, con temor reverente, Señor, haré todo lo que tú me has dicho, Señor, así como Noé lo hizo al construir esa arca, Dios, que les guardaría del diluvio, Padre. Que en esa fe, Señor, yo pueda dar pasos de fe. Así como Abraham, sin saber a dónde iba, pero confiado en la palabra que tú le habías dicho. Que tus hijos puedan empezar a caminar realmente en fe. Que puedan dar pasos agigantados en esa fe, Señor. Y hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Glorifícate en esta hora. Que si alguno se siente ya sin fuerzas, que hoy tengan la fe suficiente para creer que las mismas fuerzas que diste a Sara para concebir en su edad adulta, Señor, y dar a luz a Isaac, Señor, sean las mismas fuerzas que hoy des sobre todos tus hijos, para que podamos continuar adelante. Dile al Señor allí donde tú estás: renueva mis fuerzas, Dios. Dame nuevas fuerzas físicas, espirituales. Si has dejado esa comunión con Dios, si has dejado de orar, si has dejado de buscar la presencia del Señor, dile: dame fuerzas. Quiero, Señor, quiero conocerte cada día más, oh Rey. Que esas fuerzas vengan sobre los cuerpos que se sienten debilitados, sobre aquellos que están enfermos, Señor.